Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cardio. Hoy tenemos otra clase. Vamos a seguir con el tema de ergometría y también el motivo, digamos, de esta clase es sacarnos algunas dudas con el tema de las preguntas que a veces me llegan en la mensajería, ¿sí? Que son preguntas que tienen que ver referido con el tema de la presión arterial. Hoy vamos a ver los dos tipos de tensiómetro, quizás vamos a tomarnos un poquito el tiempo para que ustedes puedan ver y se saquen algunas dudas. Igualmente, como ya les dije, en el Zoom en vivo nos podemos sacar después las dudas del momento y aprovechar también la mensajería. Hay muchos que me hacen preguntas y yo trato de responderles con imágenes, con fotos, hay screenshots, ¿sí? O sea, trato de ser lo más clara y clarificadora posible. Hoy, a modo de taller en este video, quiero aprovechar para compartir con ustedes un protocolo de un paciente que se hizo una ergometría. Para que ustedes vean, ahí conmigo van a poder compartir, cómo es el protocolo de una ergometría, para que ustedes lo entiendan, para que ustedes lo interpreten, porque no es lo mismo verlo que tenerlo en la mano y interpretarlo. A ver, por ejemplo, tenemos acá los datos del paciente, ¿sí? El título de nuestro estudio es prueba de esfuerzo graduado, es la ergometría, PE, ¿sí? Y G porque es graduado, porque va a tener una graduación metódica del trabajo forzado. En los datos del paciente vamos a tener todo: apellido y nombre, la fecha de nacimiento, sexo, si es masculino o femenino, la edad, el peso, la altura y el índice de masa corporal. Esto es muy importante. El cardiólogo toma en cuenta también el índice de masa corporal. Se le pregunta al paciente si tiene algún antecedente. ¿Qué quiere decir si tiene en su familia algún antecedente cardíaco? Ahí debería de figurar. Esto que ustedes están leyendo no es ni más ni menos lo que el auxiliar toma de datos cuando le consulta al paciente. Y después esto se explaya en el sistema, en los papeles del paciente. Y queda en el historial, ¿sí? Esto es parte del historial. Factores de riesgo. ¿Qué se toma? Si es fumador, si es sedentario, si es alcohólico, si es adicto a alguna medicación o alguna droga o algún fármaco, ¿sí? Esto se le pregunta al paciente y si el paciente responde, se pone lo que sí. A ver, por ejemplo, en este paciente le preguntaron, ¿fuma? Sí, fumador. ¿Hace actividad física? No, sedentario, ¿sí? Entonces, esto va también reflejado en la prueba de esfuerzo. Motivo del estudio, evaluativa. ¿Qué quiere decir? Que se lo hizo por un control porque lo quieren evaluar. Ahí puede decir, por haber sufrido angina de pecho indefinidamente. Puede haber variables de causas que el médico pide y solicita realizar uno de estos estudios. Medicación habitual, ahí entraría si el paciente tomara alguna medicación, antihipertensivo, anticonvulsivante, anticoagulante, medicación de tiroides, medicación de alguna enfermedad crónica o en ese momento de alguna aguda. Acá terminaría la parte de datos del paciente, que esto, acuérdense que el auxiliar tiene el protagonismo, por eso yo hago hincapié en esto, porque esto se va a llenar con ¿qué? Con la información de ustedes la van a volcar ahí. Datos del estudio, la fecha, cuando se hace el estudio, el médico que opera en el momento es el médico que acompaña, y el protocolo. Acá fíjense que está el tema de los protocolos que el otro día estuvimos viendo. En este caso utilizan el Bruce, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es un protocolo convencional. Frecuencia cardíaca máxima es los 186 latidos por minuto, ¿sí? Fíjense que tiene que ver con la cuenta que nosotros aprendimos a sacar, que tiene que ver con los 220 menos la edad.
Después tenemos al 85%, ¿cuántos latidos alcanzó? A los 85%, ¿sí? 158 latidos por minuto, que alcanzó el 95% de la prueba con bien, o sea, no necesitó, no estuvo cercano a esta frecuencia cardíaca máxima. Sí, gracias a Dios, fíjense, 158 latidos por minuto en el 85% de la prueba, contra 186, estuvo bien. El test fue detenido por, y ahí dice cansancio muscular, o sea que se detuvo. Hubo etapas de cansancio donde el paciente dijo, no aguanto más, me siento mal, estoy cansado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las diferentes etapas. Etapa. Fíjense que son 4 etapas y tenemos una recuperación en la etapa 1, una recuperación en la etapa 3, y la recuperación 5, que digamos que es luego de la etapa 4, es todo recuperación. ¿Sí? Fíjense que acá están los tiempos que llevaron. Fíjense, etapa 1, 3 minutos, etapa 2, 3 minutos, etapa 3, 3 minutos, etapa 4, 32 segundos, porque es la de más esfuerzo. Y tiene una recuperación de 1 minuto, una recuperación de 2 minutos y una recuperación de 1 minuto. ¿Sí? Acá están los esfuerzos que hizo. ¿Sí? Fíjense que están graduados por kilómetros por hora, como fue corriendo en la bicicleta o en la cinta. Acá tenemos los porcentajes en cada etapa. Fíjense que la etapa más corta, que es de 32 segundos, se le estaba pidiendo 16,680 kilómetros por hora, o sea, es la que más exigía, por eso es la que menos frecuencia tiene, o sea, la que menos durabilidad tiene. Acá tenemos otra columna que es lo que nosotros ya estamos preparados para interpretar, lo que son las unidades nuevas que aprendimos, que son los famosos MEPS. Tenemos en el basal, acuérdense que cuando el paciente está, que llegó, que está recostado, tenemos en la etapa 1, como empieza a quemar, ¿no? Como empieza a emanar. Y fíjense en la etapa 4, que es la etapa de más esfuerzo, o sea, el esfuerzo máximo, 12,1 MEPS, está eliminando su cuerpo. Así que fíjense cómo estaba ese cuerpo, obviamente que es la respuesta normal. Acá tenemos la frecuencia cardíaca, que es otra tabla que a nosotros nos importa mucho, porque nos refleja los latidos por minuto que tiene ese paciente en las diferentes etapas. Fíjense en la etapa 1, 122, 131, 156, 177, y fíjense en la etapa 4, quedó en los 177. Cuando se recuperaba ese minuto que paraba, que descansaba, bajaba a 148. En la recuperación 3, 115. Y cuando se terminó la prueba y se recuperó, 102. Todavía seguía aleteando ese pecho por la frecuencia, o sea, por el esfuerzo que había hecho el paciente. Pero ¿por qué hago esta referencia y esta explicación? ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de que cuando el paciente era sometido a un gran esfuerzo y no había cambio, o sea, no había una evolución notable como debe haber, porque yo lo estoy haciendo correr más, era algo coronario grave? ¿Sí? O sea que este paciente por lo menos respondió normalmente. Acá tenemos la presión, medida en milímetros de mercurio. Fíjense en las presiones. En la etapa 4, que es lo que más nos interesa, un 15,7. ¿Sí? Así que, perfecto. Por suerte no nos dio problemas este paciente. Y los latidos por minuto leídos en milímetros de mercurio. Por eso nos dan estos valores también elevados. ¿Sí? Cambios en el segmento ST, ¿se acuerdan que es lo que nosotros dijimos que es lo primero que miran? No tuvo ningún cambio en el ST y no presentó angina de pecho en ninguna etapa, ni siquiera en la recuperación. ¿Sí? La frecuencia cardíaca basal cuando llegó el paciente era 75 latidos por minuto y su presión arterial basal era 10,8 podríamos decir. En milímetros de mercurio acá la tenemos.
frecuencia cardíaca máxima que alcanzó fueron 177 latidos por minuto. Fíjense que su máxima era 186, así que no nos dio sustos este paciente, por suerte es un protocolo bien utilizado y una ergometría súper superada. La presión arterial máxima fue 152/72 y fue cuando, si nos ponemos a mirar, en la etapa 4, cuando más le exigimos a ese corazón. Así que hubo una buena respuesta del corazón. Cuando el cuerpo se lo exigió y se lo pidió, el corazón respondió, que es lo mejor. Y los METs, o sea, las unidades de calor emanadas por el cuerpo, máximas, también tienen que ver con la etapa de máximo esfuerzo. Así que esto es completamente entendible, comprensible, así que quiere decir que venimos bien, que gracias a Dios este paciente respondió como tiene que ser, ¿sí? Esta hoja que yo les mostré es la primera hoja de todas las pruebas de esfuerzo, las ergometrías, que el paciente ahora quedan grabadas en sistema, las tienen las mandan por mail, te las mandan por correo, por WhatsApp, o te las pueden imprimir y se las llevan a su casa, ¿sí? Pero esta es la primordial, y fíjense que el asistente, el auxiliar, tiene gran protagonismo en el armado de la resolución de este estudio. Bueno, y ahora los quiero llevar a conocer un poquito más sobre estos protocolos, ¿sí? Vamos a estabilizarnos un poquito en el tema de los protocolos. Voy a compartir con ustedes, esperemos que salga todo perfecto, porque está preparado con anticipación. Y acá tenemos, protocolo de Bruce, consiste en hacer 3 etapas de 3 minutos con una velocidad y pendiente creciente. Se comienza con una velocidad de 1.7 millas por hora, bueno, nosotros tenemos kilómetros por hora, una milla equivale a 1.609 metros y una pendiente del 10%. Este es el más elegido porque es el tolerado por la gran mayoría de los pacientes, ¿sí? Después tenemos el otro, que es el protocolo de Naughton, pacientes de edad avanzada o sujetos con muy poca capacidad física. La duración del ejercicio es mayor, las cargas del trabajo inicial son menores y los incrementos son paulatinos. Acá tiene que ver con una cuestión de resistencia y de edad, ¿sí? También no se lo puede someter al paciente si es muy añoso. Digamos que es el elegido para las personas de mayor edad. Esto es para que ustedes tengan conciencia de que son los que más comúnmente van a realizar, ¿sí? Los de Bruce modificado, que tiene algunos cambios, y el de Naughton, ¿sí? Acuérdense que la ergometría no es apta para todas las personas, ¿sí? Lo tienen que tomar en cuenta porque realmente no es aconsejable. Así que eso lo va a decidir el médico. Algo muy importante es que ustedes tienen que conocer que hay otros protocolos, se los voy a ir nombrando más o menos. Como dijimos, el de Bruce modificado, que es el que cambia el cardiólogo, el que puede modificar algunas de los movimientos. El corner, que el corner tiene etapas de 2 minutos. O sea, lo que hacemos es reducir, hacemos lo mismo que se hace en el Bruce, pero liberamos tiempo, ¿sí? Tenemos el de Naughton, que son etapas de 2 minutos, y el de Weber, que tiene etapas de minutos. Pero fíjense que varía muchísimo, muchísimo en los protocolos la cantidad de METs, ¿sí? Al paciente se le piden muchas cosas menos, ¿sí? Hay varios protocolos que son interesantes de conocer, ¿sí? Nosotros, el más común que utilizamos es, como vieron, el de Bruce, ¿sí? Las pruebas de esfuerzo, acuérdense que el paciente, ven acá, el corner utiliza la determinación de la ST, ¿sí? Y busca para cambios en la ST. No es válido para todo el mundo.
El Naughton es luego de un infarto de miocardio y en pacientes de bajo y de alto riesgo. Es para optimizar el tratamiento y para valorar funcionalmente los análisis. ¿Qué quiere decir? Que hay un control de sangre y respiratorio, ¿sí? Eso es como para que tengan en cuenta que no es que nos mandamos directamente, ¿sí? Más que nada, el tema de la prueba de ergometría, fíjense que se indica muchísimo en el tema de los deportistas de alto rendimiento. Si bien hacemos investigaciones y podemos hacer, reconocer arritmias o reconocer un montón de cosas con la ergometría, también lo utilizamos para ver a los pacientes con riesgo. Fíjense el tema de lo que hablábamos del segmento ST. Acá tenemos en reposo un ST, está perfecto. Isquémico, fíjense bien, acá que está el segmento ST, fíjense cómo se achata, cómo se aplana, cómo no hay lectura. Esto es una isquemia, dejó de recibir oxigenación. Fisiológicamente es esto, solamente el salto, ¿por qué? Por la conducción de agitamiento. En cambio acá no es una condición de agitamiento en el estudio, sino que hay una falta de irrigación. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nosotros lo finalizamos? Poniendo una respuesta. Puede ser negativa si el descenso del ST da una isquemia. Entonces, si a mí me pasara esto que acabamos de ver, directamente ponemos que es negativa y hay que frenarla, ¿no? Y si se alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca, acuérdense, 220 menos la edad. Y no concluyente cuando el esfuerzo realizado por el paciente es insuficiente o bien cuando los cambios isquémicos son limítrofes. Eso es como, no la puedo terminar, no la concluyo. Acá tenemos, nosotros le hacemos un electro cuando llega el paciente y durante el esfuerzo se ven significativamente los cambios. ¿Sí? Esto también va entregado en el protocolo del paciente, ¿sí? Y se le da al paciente. ¿Sí? Así que es importante. Obviamente que nosotros tenemos un montón de factores que podemos determinar, ¿sí? Acuérdense, la angina nos puede indicar una isquemia, ¿sí? A esto de la ST se lo agregamos como una conclusión. La disnea, recuerden que es la falta de respiración, el mareo, la sensación de cansancio, desproporcionado al nivel del esfuerzo y puede representar disfunción en el ventrículo izquierdo. Y la claudicación, cuando el paciente no da más. Signos, sudoración fría, cianosis, recuerden, sudoración fría es estamos con calor, transpiramos y tiene frío el paciente a la vez. Cianosis, recuerden, el color azulado, muy pálido azulado. Auscultación, el ritmo galope posesfuerzo. Bueno, o el sibilante es esto que el paciente respira como con un silbido, ¿sí? Y el galope es sentir el corazón que se le sale por la boca, que te lo manifiesta el paciente. Acuérdense que los METs, que es el consumo de oxígeno, ¿sí? Que tiene que ver con la edad del paciente, la condición física, la motivación del paciente y también tiene que ver con su construcción. ¿Sí? Uno, cuanto más grande es el cuerpo, va a tener un consumo mayor de oxígeno y de todo. Depende de la edad, dijimos, no alcanzar el 60% de la capacidad funcional teórica. Se piden menos 5 METs en menores de 65 años. ¿Sí? Si menos de 5 METs en menores de 65 años es un mal pronóstico para el paciente. Mal pronóstico, acá tenemos síntomas limitantes, depresión del ST, que es lo que hablamos, y sobre todo cuando hay baja carga, o sea, cuando el paciente todavía no llegó a su máximo esfuerzo, esto y el ST ya presenta cambios, es mal pronóstico. La depresión del ST, isquemia en 5 o más derivaciones,
una recuperación tardía. Le decimos recuperación tardía cuando el paciente necesita más de 5 minutos para reincorporarse al ejercicio de vuelta. Eso es malo. La elevación del ST también es malo. La inversión de la onda U, que se acuerdan que lo hablamos, que cambie su forma la onda U, que hay una taquicardia, ¿sí? La capacidad funcional disminuida a menos de 5 MET, y cuando hay falta en el incremento, o sea, en vez de aumentar la presión, porque yo le estoy aumentando el esfuerzo físico, el paciente tiende a disminuirlo, eso es malo también, ¿sí? Cuando el paciente no se puede realizar una ergometría con un infarto agudo de miocardio de menos de 3 días de anticipación, cuando hay una angor inestable, arritmias no controladas ni siquiera con fármacos, una endocarditis activa, o sea, una infección del endocardio que todavía está cursando el paciente, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, disección de aorta o una incapacidad física o psíquica. También tiene que ver con un problema neurológico del paciente, ¿sí? Acá tienen otros protocolos. Yo realmente el protocolo que les mostré era un protocolo de un paciente. No utilizamos protocolos ni de internet ni de nada. Usamos los protocolos de pacientes nuestros para que ustedes vean que tenemos control, digamos, que tenemos llegada con otros pacientes. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a ir compartiendo otras actividades que tienen que ver también con preguntas que ustedes han tenido conmigo. A ver si compartimos pantalla, aparezco. Ahí estoy apareciendo, perfecto, así puedo estar con ustedes y escuchan conmigo el video. Bueno, a ver si se escucha. Es un aparato gamma que está acá, a ver si lo podemos ver, que es interesante que escuchen el audio también, porque yo lo grabé con audio, así que vamos a probar que todo salga como tiene que salir. Por favor, que lo preparamos con mucho cariño. A ver, este es un aparato gamma, un aparato de tensión arterial digital. Este,
Bueno, eso es para que vean un aparato digital usado en casa, que es lo que más comúnmente usamos, lo que en el mercado se está utilizando mucho mejor. Son fáciles para llevar a todos lados, prácticos. Lo único que les puedo aconsejar, si se compran, Aspen, Gamma, hay buenas marcas, ¿sí? Compren marcas conocidas y otra cosa, siempre tener pilas, ¿sí? Les cuento que llevan cuatro pilas. La mayoría de los aparatos llevan las 4 comunes, ¿sí? Se los muestro porque también es importante eso saberlo, ¿sí? El aparato pide pilas cuando no tiene. Estoy usando una marca conocida, Panasonic, son buenas. El único consejo que les puedo dar es que se use 2 veces, que tomen la presión 2 veces y van a ver que no hay mucha diferencia y saquen sus conclusiones. Acuérdense que si yo tenía 96, ya pongo 10, no pongo 9,6, ¿sí? A no ser que el cardiólogo me exija que ponga todos los números. 962, listo, 962 milímetros de mercurio. Eso también hay que manejarlo con el médico. La próxima clase vamos a ver un electro paso a paso nuevamente, colocación de papel, derivaciones, ¿sí? Higiene del aparato, no me quiero olvidar nada, y vamos a ver el tema de la toma de presión convencional con el estetoscopio. Vamos a investigar un poco más para la toma de presiones convencionales. Así que nada, vamos a ir guiándonos con esto. Los invito a los que tienen aparatos de presión, que los vayan tomando, que vayan practicando, y ustedes en casa, los que no tengan, que empiecen a tomar la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Buscan el latido donde ustedes quieren, ¿sí? Donde sientan el latido. Acuérdense que con el dedo gordo nunca. Y busco siempre apretando, porque lo que estoy buscando es arteria, no vena, y cuento en un minuto cuántas veces yo sentí ese latido. Y lo paso a un papel. Esa es la frecuencia cardíaca. El aparato digital te lo hace solo, ¿sí? Toma en un minuto los latidos cardíacos. Pero bueno, no todos tenemos la suerte de tenerlo, ni todos tenemos la suerte de poder comprarlo en estos momentos. Así que a la vieja usanza, a la nueva usanza, y bueno, y a seguir preparándonos como actores de salud que somos para seguir siendo útiles, para estar preparados, para trabajar en la geriatría, que es un nuevo mundo que se abre ahora porque la esperanza de vida cada vez es más y cada vez necesitamos más personal. Así que bueno, nada, mandarles un beso, nos estamos viendo en la próxima entrega, los quiero mucho y cuídense mucho, mucho de verdad.